programa de lunes, programa especial para la banda de YouTube. Sí, esa banda arrabalera, esa banda brava, no les digan corriente, no es una banda corriente, es una banda, esa banda fina, educada, intensa, apasionada, enganchada. Recibe una programación especial para este lunes con Pilar Pérez, Carolina de las Salas, el goleador Alex Pareja. Yo soy Mauricio Pedroso. Siempre solemos... Eso me desconcierta. No sé si es que a cualquiera le dices goleador. goleador. En la PlayStation y hace 20 años. De entrada, pero entró con los tachones por delante. No, era para Hércules el No, regalo. pero él sabe, o sea, todos conocemos un lateral derecho, derecho o zurdo. Zurdo. Lateral zurdo, ¿no? Un Maldini en su momento, poca proyección del ataque. No, No, al revés. Roberto. No, yo era muy de irme al Defendías ataque. mal, atacabas Roberto bien. Carlos. Ni, Marcelo. ni defendía bien ni atacaba bien. Por eso estás aquí. Por eso estoy aquí. Pero era más de irme para arriba que para atrás. Sí. Está muy bien. Y lo haces también en el micrófono, lo cual es muy importante. El primer tema de hoy, yo quiero hacerlo con una conclusión. Una conclusión a la que llegué el sábado, después de ver 4 horas partidos de selecciones mexicanas de fútbol. Ver y seguir a la selección mexicana de fútbol es un proceso como de duelo. Hay muchas etapas. Uno pasa primero desde la negación, pasa uno después por la ira. No, pero empiezas con la ilusión, ¿no? Antes de que arranque el partido. No en el duelo. En el duelo no. O sea, en el duelo arrancas con la negación, Negación, es verdad. la ira, Ajá. en la incertidumbre. Y hay un último paso, que es la resignación. Y por eso te viniste de negro hoy. No, la verdad es que era lo único que tenía limpio en mi guardarropa. Ah, Y ni tanto porque es lo mismo que traía puesto el viernes. Entonces, ahora o nunca tiene segmentos multilaureados, como el peor fin de semana. Y este lo tenemos que dedicar al fútbol mexicano. Pero yo le pido al aficionado mexicano que se deje de enojar. También le pido que se deje de ilusionar. Sí. Creo que es momento que el aficionado a la selección mexicana se resigne. Se resigne a que no jugamos mejor al fútbol que Argentina en ninguna categoría y muy probablemente nunca vamos a jugar fútbol que Argentina en ninguna categoría. Nunca. Y en la selección mayor, yo de verdad me preguntaba, ¿hay algo que Javier Aguirre hubiera podido hecho mejor con su selección de jugadores? ¿En dónde los ubica? Y dije, no. Y después dije, ¿hay otros jugadores en la selección mexicana que no hayamos visto por alguna razón, que nos hagan pensar que en 250 días las cosas van a ser mejor? Y dije, no, no lo hay. ¿Por qué no mejor? Y quiero comenzar con ustedes que no son mexicanos, a que nos ayuden a nosotros los mexicanos. Digo, no voy a hablar por Pili, no sé qué tan apasionado no sea de la selección, pero yo sí. A mí me encanta la selección mexicana, pero también me dedico a esto y tengo que ser un poco objetivo, ¿no? Y dentro de mi objetividad, el sábado fue un día de iluminación. Esto es lo que somos. Esto es lo que No hay. nos Es lo da que hay. para más. Es lo que hay. ¿Estás de acuerdo? Pero le sorprendió. Porque Sí, la verdad que yo creo sí. que... Pero te voy a decir, entonces ahí se nota el fanatismo. Sí, de acuerdo. Porque se ilusionaron cuando no había razones para ilusionarse. Pero te esperabas que Colombia le ganara 4-0 no y me le sorprende, pasara por encima no de me México. sorprende porque yo ya vi a Uruguay, por Colombia ejemplo. es una de tus 2 selecciones. Claro, Colombia es una de mis 2 selecciones, mi segunda selección, correcto. Ahora, a esta Colombia yo la he visto jugar y vi vapulear a mi primera selección, a Venezuela. Le pasó por encima como un rodillo alemán. 6 goles, le marcó en el momento que era el partido más importante para Venezuela. Y Colombia no tuvo compasión. Colombia tiene jugadores como Luis Díaz, tiene jugadores como James Rodríguez, que se enchufa de una manera espectacular cada vez que juega con su selección. Y podemos hablar de un Es Muñoz. como pones una y podemos capa de hablar superhéroe, ¿no? Sí. Un superhéroe se pone una capa y se transforma. No, o es el crack, James se pone la camiseta de la selección y se transforma. tal Sachiri vez- con Suiza. Exactamente. o tal-
distante, no tanta diferencia entre Pero las cuando dos vimos selecciones. el último partido en donde México, tú dices, es que esta encontró, dio en el clavo. Bueno, Javier veníamos Aguirre hablando de que sabe habían cómo jugar. mejorado en defensa con jugadas a balón parado, que habían mejorado un poco en la creación de fútbol. Pues no, ¿Pero no. contra quiénes? El Es que problema es cada ese, vez claro. que se enfrenta a rivales que no son de la CONCACAF, vuelve a caer en su realidad. El problema del fútbol mexicano es que vive atrapado en su propia fantasía, en la fantasía que fabrican para enganchar al aficionado y también para mantener, sobre todo, el interés comercial. Es un problema mucho más gordo y llevamos pero mucho más tiempo atrás. Es un problema de fuerzas básicas. Es un problema Competencia de la liga. de competencia dentro de la liga, de ascenso y descenso. Es un problema de mediocridad, es un problema De nivel. de nivel de jugadores. No, a jugador- ver, déjame detenerte un Sí, segundo. sí. ¿Sabes dónde no es problema? En lo estructural y en lo económico. En lo estructural de directivos, no lo estructural No, no, no. de. Infraestructura. Centros para entrenamiento. sí, sí. no. Canchas, Es que, estadios, mira, eso sí. facilities. ¿Sabes Pero qué luego recordé yo? presupuesto ¿Sabes para qué el recordé fútbol. yo? Yo O sea, recordé la época de México, Colombia en el 2000. Copa América, final. el robo. Bueno, podemos hablar de la polémica, de robo, lo que sea, la única Copa ¿Quién era el América técnico de que México tiene en esa Colombia. época? ¿Te acuerdas quién era el técnico de México? No me acuerdo. Javier Aguirre. Javier Aguirre. Bueno, yo decía, 2001, ¿no? ¿qué dejó de hacer México que Colombia hoy se nota lo que ha crecido Colombia? Porque exporta jugadores, Claro. porque tiene jugadores en el Bayern Múnich y así podemos seguir con cada uno de ellos. Lo de Colombia no fue una Independiente del casualidad. Valle fue campeón de la Libertadores hace 4 días. Eso. Independiente del Valle. En Ecuador. De Ecuador. Claro, de Ecuador. De Ecuador, Sí. perdón, que Sí, se sí, me sí, han cruzado sí. los cables. No, pero no, es no, que- pero es un buen paralelo. O sea, entiendo a dónde vas. Sí, y Ecuador le puede golear también. Mira, vamos a ver cómo sale y quién juega, porque Colombia dijo, este es nuestro partido. Y eso que Colombia no tenía todos sus futbolistas, ¿eh? No tenía todos mejores a sus mejores jugadores en la cancha. Y hay dos maneras de ver este problema. Y ya nos vamos a meter, obviamente, también con el sub-20 en instantes. Pero hay dos maneras de verlo. El corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es Mundial 2026. Es el Mundial en casa, es el Mundial en el que tienes mayores posibilidades de trascender y tener algún resultado que se asemeje a ser medianamente histórico. Yo no veo más que una gracia del sorteo, vamos a decirlo como es, algún truco en el sorteo para que a México le quede no nada más La un grupo inteligencia favorable, artificial. sino un cruce, además, un cruce en el que le permita a México ilusionarse con una actuación histórica. Pero lo que dice Carolina es muy real, porque hay una palabra que creo que se repite constantemente y es nos engañamos. Nos engañamos con que el fútbol mexicano y la selección mexicana pertenece a una categoría distinta. Y tú ponías el ejemplo Colombia-Venezuela, hablo futbolísticamente nada más, hoy nos parecemos mucho más a Venezuela. Sí. Hoy México, Sí. cuando pensamos y queríamos acercarnos a Argentina, a Brasil, Totalmente. a Uruguay, a los mejores tiempos de Colombia, hoy México, futbolísticamente, se parece más a Venezuela. Y lo digo con Pero muchísimo ¿sabes respeto. qué? No, sí. Muchísimo respeto. Pero ¿sabes qué? A mí todavía me queda, no sé si es un poco de Ilusión. la esperanza, ¿no? O de ilusión. Ahí vas a de autoengañarte. que me falta- no, no me dile, voy a dile, autoengañar. dile, Pero- dile, no dile. lo hagas. Ahí vas a autoengañarte. No lo hagas. Me Ahí va, falta dile, no lo hagas, concentrar- sálvala, sálvala. Me falta concentrar a los mejores jugadores en su mejor momento de este México, porque de repente Ya hoy los tuviste, decimos, ya los no, tuviste. hoy decimos, no estuvo Raúl, no estuvo Gilberto Mora, no estuvo Edson. ¿Pudo haber hecho la diferencia? No. Probablemente sí, No. probablemente No, sí. no, un no, gol no, no. por ahí, no sé. Y si hubiera sido un gol después del primero, tal vez otra Ok. cosa hubiera sido. Del Vamos primero ahora de sí Colombia. con el quote de Javier Aguirre. ¿Me Porque entiendes? ahí O sea- esa parte es muy importante. Talento puedes tener más o menos. Ajá. Pero miren esto que dice Javier Aguirre en su análisis post partido. Nos faltó un poquito el saber competir mejor. Ese es el aprendizaje de hoy. No se puede ser tampoco competitivo en algunas fases de juego, en algunos eventos. No quiero señalar aquí el culpable soy yo. A veces, a lo largo de 90 minutos, hubo lapsos en los que jugadores no estuvieron a la altura. Bueno. Esa es la parte crítica del asunto, porque Colombia Es a puede lo que tener iba después. mejores jugadores. México, con mejores o peores jugadores y talento, no aprende a competir. ¿Por qué?
porque no vive la competencia en el día a día. Porque los jugadores de la Liga MX se echan a dormir durante la fase regular, resucitan durante 3-4 semanas para los playoffs, para la liguilla. Horrible. Después, el equipo X que gana, queda campeón y se nos olvida todo lo que ha hecho durante toda la temporada. Hay muy pocos ejemplos de equipos que hayan, el típico América que queda campeón de la fase regular y que luego El llega... nivel de competencia es y mediocre. gana. El nivel Esa de es la competencia es realidad. mediocre, pero sobre todo, esto Cuando es... tienes un Gilberto Mora dice que una pierna no vale 15 millones de euros y entonces... Pero esto ya es otra cosa. Ahora vamos Una con ese cosa es tema, ahora vamos con ese el tema a corto plazo que decías tú, que es el sistema de competencia, que es un desastre y que crea este jugador con altibajos, con poca regularidad, etcétera. Pero luego está el problema a largo plazo, que es un problema que ya se podría haber empezado a subsanar si se hubieran puesto los mimbres hace 10, 15 años. interesa. Es en plan, fortalezcamos las fuerzas básicas, profesionalicemos las fuerzas básicas, pero no solamente las de la selección. Cada club tiene que tener entrenadores que sepan educar a los chicos y que no solamente les den cultura futbolística de tienes que ser más bueno con el balón, no tienes que ser más fuerte, tienes que ser más inteligente. Pero claro. Y ahí está, por ejemplo, el modelo que yo conozco más, que es el modelo del fútbol español. En cada cantera hay entrenadores profesionales de chicos. Los chicos están diseñados no solamente para competir en el corto plazo, sino para ser todo lo buenos futbolistas que pueden llegar a ser, para tener un conocimiento integral del fútbol. Claro, el desarrollo normal que uno espera que Ahora, tenga un futbolista Nada más, juvenil. para eso que dice Alex, y voy contigo, Caro. ¿Qué es lo primero que dicen futbolistas como Andrés Guardado, Héctor Herrera, un poquito más atrás, Pavel Pardo, Carlos Salcido, el Maza Rodríguez, Guillermo Ochoa? Lo primero que dicen cuando les pedimos, oye, una comparación entre lo que viviste y creciste en el fútbol mexicano y a lo que has visto Europa. ahora en el fútbol internacional. Lo primero que dicen es lo profesional que son los jugadores. La exigencia. Pero es un jugador de 24 horas al día. No es un jugador que entrena 2 horas y media, se baña y se sale a comer unas gorditas en el puesto de afuera del estadio. Son buenísimas. La comida afuera de los estadios de México son extraordinarias. Yo puedo hacer un programa completo y seguir coronando a Toluca como la cancha donde mejor se come. Pero yo, con esta panza, con todo gusto lo puedo hacer. Claro, pero- Alexis Vega, y es nada más por poner un ejemplo de Toluca, no por él, pero no lo puede hacer. Entonces, mientras No, el no fin de exista semana ese irse de concepto de fiesta. ser profesional, estas cosas van a seguir pasando. Pero ¿qué es lo que me preocupa? Que estamos teniendo una conversación que yo siempre escucho después de cada torneo donde verdad. México Es el día de la marmota. pierde. Claro. Es lo mismo. Ahora, corto ¿Y qué plazo. se cambia? Porque tú diferenciabas el corto plazo. O sea, hay que solucionar ahora. Ajá. Que no se nos inunde la casa. 200 días. Tenemos 200 días para... Ahora ya es 241 tarde. días, Ahora es exacto. tarde. Quedan 241 días. Javier Aguirre se tiene que atrever a ser Javier Aguirre. Ay, pensé que ibas a decir si tiene que ir. No. Un segundo. No, se tiene que atrever a ser Javier Aguirre. El equipo ratonero, Ajá. competitivo, metedor, que haga las faltas que tenga que hacer. En ese discurso que tú leías hace un ratito, Eso, le decía hizo Javier falta. Aguirre, Ujú. hacían hasta las faltas mejor que nosotros. O sea, entonces tú dices ahí, obviamente no es un tema de actitud, porque no se le puede reducir todo a la actitud, pero sí de la Pero sí. competitividad. Pero sí, de porque la tú viste a muchos competitividad. jugadores tratando de ganarse un lugar. Eric Lira tuvo un error terrible. Lainez, ¿qué hizo Claro, Lainez? pero es que Orbelín jugó pero fatal. es querer y no poder, Pero- Pili. no, es que no pero quieran, claro, es que no pueden. ¿Quieres ganarte un lugar? No puedes, por lo menos métele galleta, métele corazón, sal a hacer algo, o sea, que se note que tienes esas ganas, ¿me entiendes? Eso era la segunda parte a la que yo quería llegar cuando empecé a hablar de si es ilusión o no, porque no solamente es que, ok, me gustaría ver a todos los jugadores que yo considero que tienen que jugar en la posición que tienen que jugar, sino me gustaría ver al resto a un nivel consistente, porque luego vemos errores como los que vimos contra Colombia, en el balón parado, de Malagón otra vez, que no es la primera vez que le pasa, y no son consistentes con el estilo de juego y con el nivel de juego que les vemos en otros partidos cuando decimos, ahora sí están jugando bien. Es que esa es otra de las claves, la consistencia, y está estrechamente relacionada con el sistema de competición y con el no ser un futbolista integral las 24 horas. Hay futbolistas, y estos son muchísimos, que van a fogonazos. Te aparece Marcel Ruiz un día y parece que ya has encontrado la solución en el centro del campo. Efecto gaseosa y
los beneficios que te Huerta, aporta van un para abajo. El Alexis, Chino Huerta... el mismo Alexis, Santi Uriel Antuna Jiménez. hace 3 años parecía Figo cada vez que se ponía la camiseta de la selección mexicana. De hecho, si lo piensas, es como un Figo, Sí, más bueno. feo, más feíto, pero sí, tiene más o menos. Ese es el tema, que hay Región 4. mucha inconsistencia. Pero luego tampoco nos desviemos lo que decías tú. Javier tiene que empezar a meterle A mano en este sincerarse equipo. con él mismo. A ver, ¿qué te hizo triunfar en Mallorca con lo que tenías? 5-3-2, Murici, venga, 5-3-2. todos. Sí, sí. Juego feo, no le gusta a nadie. Me cambian por Yago Arrasate, a quien tú quieras, pero yo te salvo al equipo y lo mantengo en la primera Hay división. otra cosa. jugadores Tienes identidad. para, valga la redundancia, jugar así. Lo Es que podrías ese hacer. ese es el otro tema, porque, mira, yo escucho muchas críticas a Javier Aguirre, muchas de ellas las entiendo fundadas, pero también creo que Javier Aguirre en ese discurso hablaba desde la frustración. Total. Porque habló el Javier Aguirre futbolista, que si algo le sobraba era competitividad, podría ser más o menos limitado para algunas cosas, pero Javier Aguirre, el futbolista, que lo vivió como jugador en México 86 en ese mundial, que te mordía no aquí, le no te pasaban pasaba. por encima. El no le pasaban por- aguerrido que como ha caracterizado entrenador. el fútbol Y luego- mexicano, y luego, la garra. Como auxiliar técnico de Mejía Barón en el Sí. 93-94, a ustedes no les tocó, a Pilar sí, pero es una buena manera hasta para explicarles esa diferencia. El jugador en Europa era Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez ni siquiera era el mejor jugador de ese equipo. Había iba a decir una palabra muy... Estamos en YouTube, ¿verdad? Sí. Había cabrones como Nacho Ambriz, Alberto García Aspe, durísimos. Ramírez Perales, Claudio Suárez, creo que dije, Ramón Ramírez, Marcelino Bernal. Todos con Pero muchísima tú con sabías que ese carácter. equipo iba a representar a la selección. Claro. Eran mejores jugadores que Alexis Vega, Marcel Mucho Ruiz, menos Santiago técnicos. Jiménez. Probablemente menos probablemente técnicos. no. Pero cuando Javier Aguirre dice a 241 días del Mundial, no somos competitivos, uno, se los ha dicho 10 veces en el vestidor, Sí. si no, no saldría a decirlo Claro, públicamente. Y dos, no ves solución a la vista. Mira, es No que ves ese es, el solución otro, a la vista. ese es el otro problema, porque cuando tú apelas a la falta de competitividad, la falta de espíritu, tú como entrenador, obviamente estás dejando algo que hacer. Claro. Y mira, esta mañana Para Javier Aguirre es innegociable no tener eso. Y hay una cosa, esta mañana estaba viendo el partido repetido, vuelven a insistir con ese sistema Xavi Hernández que te digo, Ajá, de sí. lateral derecho que no sube y se convierte en el tercer central. No pasó de la media cancha Eric Sánchez en el partido, porque era el tercer central. Jorge Sánchez. Eric Lira. No, perdona. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. El lateral derecho. Jorge Sánchez. Sí, que era- Luis Díaz le dio un repaso. Era el tercer. Pero es que Yo no creo que haya jugado mal. No, no. El primer tiempo creo que lo juega bastante bien Si no- Jorge Sánchez. Si no Pero lo, juega, después- no lo juega mal, pero estoy diciendo que juegas así. Termina 1-0, estaba en los papeles. Sí, ahí estaba todavía metido, estaba. claro. Juegas con, No estaba esa perdido todo. estructura para decir, no, es que así tenemos un tercer central para estar más protegidos en caso de Y pérdida. mandar a Gallardo. Y para mandar a Gallardo al otro lado. El segundo gol es un contragolpe en el que Jorge Sánchez lo come entero. Pero bueno, aparte de eso, de esa estructura que está intentando mantener y que no le sirve, otra de las cosas que me he dado cuenta, esta mañana viendo el partido repetido otra vez, es que cuando Colombia te presiona y no sabes qué hacer, no tienes trabajado ni siquiera el juego directo. O sea, porque el juego directo ¿Cómo no sales de esa presión? no es un patadón y que Santi Jiménez se busque la vida, es elaborar mecanismos de, bueno, pues cuando tengamos que salir en largo, mira, tú Santi vienes aquí a la peinada, Alexis tiras una diagonal en coordinación, o al revés, o Alexis vienes a buscar el balón para arrastrar y entonces Santi tira la diagonal. Puedes trabajar el balón largo de 1000 maneras diferentes. Ni siquiera eso, la salida más rupestre del mundo, que es patadón para arriba, la trabajó bien. El golazo de Luis Díaz, ¿cómo empezó? ¿Recuerdan? Con Con una un error que pérdida. pierde No, no, Santi. con una anticipación Pierde a Santi Santi Jiménez. 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 Es una anticipación a Santi Claro, Jiménez. o sea, estás fácil, atacando además, o y, sea- y te llegan. A ver, aquí no vamos a descubrir el agua tibia, Colombia es mejor que México en talento, individualmente no pasa nada. Y eso le puede suceder a México, pero tú ¿cómo lo compensas? Con trabajo en colectivo. Que te Claro. metan goles de pelota parada, no uno, sino dos. transición. No tiene perdón. Que tú tienes que estar más concentrado que el otro, tienes que trabajar más que el otro, tienes que ser más consistente que el otro, que por lo menos el otro, si te supera en talento, no te supere en ganas, concentración, enfoque. ¿Qué quiere mi técnico? Tienes que ponerle más que todo el mundo porque
tus talentos no te llegan hasta ahí. Es lo que dice Jürgen Klopp, que la táctica es el elemento que te puede ayudar a nivelar, a equilibrar plantillas o equipos descompensados. Otra frase de Javier Aguirre que tiene con los rivales a los que está enfrentando. Porque hasta eso hay que reconocerle a la federación que se está enfrentando a Colombia, a Ecuador. Antes se enfrentó a un muy buen Japón, a Corea, que cuando entró se comió el partido. En el verano a Suiza. ¿Arabia? No. A Suiza. Y cuando hablamos de los sinodales, hoy hay esta teoría. Cuando hablando de la derrota contra Colombia. Me gusta que sean partidos exigentes. No me sirven sinodales a priori cómodos porque nos podemos engañar con el resultado. Toda la razón a Javier Aguirre. Nada que reclamar. Dice, conocemos a casi todos los que han venido a la convocatoria, pero también es verdad que someterlos a una exigencia máxima nos sirve para sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque México no juega eliminatorias. Y al no jugar eliminatorias, la exigencia es distinta antes de un mundial. Dijo Lira después de la derrota, preferimos que el rival nos gane para no relajarnos, prepararnos de la mejor manera para estar el 11 de junio en nuestra mejor versión y no cometer este tipo de errores. ¿Qué le viene a México? A México le viene el partido en Guadalajara contra Ecuador el próximo martes. Después México juega contra Uruguay y Paraguay en las fechas FIFA de noviembre, otras 2 selecciones mundialistas. Y después se habla que la reinauguración del Estadio Azteca es para enfrentar a Portugal y que México está trabajando jugar contra Francia. Todavía no se sabe exactamente. Tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Tengo miedo. Yo honestamente cuando dieron a conocer estos calendarios, porque no podemos ser hipócritas ni doble cara, ¿no? Reventamos a la federación con los partidos moleros. Claro. Pero luego dije, Dios, híjole, ¿y si ahí te acabas comiendo derrota tras derrota tras derrota? ¿Y cómo llegas al Mundial? México antes del Mundial del 98 tuvo unos partidos bravísimos. Me acuerdo uno en Wembley contra la Inglaterra de Rooney, Gerrard, Lampard. Le pusieron un baile, además, Scholes. Y México no le fue mal en el Mundial. Entonces, ¿qué es mejor para el Tri llegando al Mundial? ¿Rivales a modo o esos rivales aunque te comas goleadas? Para mí estos rivales, aunque te comas goleadas. O sea, al final lo que estamos siempre criticando de este México es, por lo menos en términos generales, hasta en clubes, es no compite en la Libertadores, no compite con otro nivel. No, bueno, compite con otro nivel que es superior a ti, porque lo sabemos. O sea, contra Ecuador terminó empatando en el verano. Ahora no creo que sea ese 0-0. Y contra Uruguay terminaron recibiendo 4 también en junio. Entonces, vamos a ver contra Paraguay. Y lo que sea con Francia o Portugal, creo que eso te da a entender lo que tú decías, ese baño de saber en qué lugar real estás. Mira. Porque si llegas a un mundial enfrentándote a rivales a modo y tienes estas victorias que te inflan, llegas y en el mundial te vas a comer los bailes que podrían haber sido. Y sobre todo sin fase de clasificación, que ese es otro tema. Sin la eliminatoria Sin la eliminatoria mundialista que te obliga a tener el chip competitivo. O sea, si ya el jugador mexicano tiende a desconectarse y tal, imagínate en una fase de clasificación que no existe, en la que tienes garantizado el boleto. Pero no es demasiado, o sea, no son rivales demasiado fuertes para lo que estamos viendo de México. Ojo, yo sería la primera que dijera, sí, aprobado, pero estoy viendo tan mal a México, la estoy viendo tan no competitiva, dicho por el mismo Javier Aguirre, que no sé realmente si es bueno enfrentar Siempre tantos es bueno. rivales. Siempre es bueno. Pero Para ganar roce competitivo, para decirle al futbolista, chico, este va a ser el escenario, mejor que te comas 4 en un amistoso y que te las veas venir, que no que vayas pensándote que eres la Pero última ¿no Coca-Cola en el crees tú que Tratar de corregir, tratar de corregir, por que es la ejemplo, idea. juega México su partido de local, pierde todos estos partidos, pierde con Portugal, con Francia, con Ecuador, o sea, es difícil que México le gane a cualquiera de los equipos titulares que acabamos de ver en esa lista. Y llega México a su mundial y a la gente ya la tiene en contra, porque ya mucha gente en contra y a la gente ya la tiene en contra. te digo algo de Y Guadalajara, tienen a los Caro. jugadores desmoralizados y ya... ¿Sabes cuántos boletos han vendido para Guadalajara? Al estadio Chivas, ¿cómo se llama ahora? Akron, OmniLife, ¿cómo se llama ahora? Akron. ¿verdad? No, pero es en el le Jalisco, caben- ¿no? No, es en el Akron. Porque dijeron que querían probar para la Copa del Mundo, cómo iba a ser, absolutamente. El Akron. ¿Fue en el Akron? Sí, Ok. el Akron. No han vendido ni el 35% de los boletos. Es que ese es No el han gran... vendido, ¿eh?
la gran dicotomía, Vendió en la 35. dicotomía es Por esa. Dices, de cara al negocio y de cara a hacerle creer a la gente esa fantasía de la que hablábamos antes, es mucho mejor enfrentarte a rivales moleros para que puedas hacer chup chup, O para más que puedas, equilibrado. para que o puedas más hacerle equilibrado. creer a la gente que El puedes otro llegar día lejos. Scaloni dijo, se le salió a Scaloni decir que no sabía si estaba bien enfrentar la finalísima ante España. Un tipo que es campeón del mundo, que viene de quedar Él primero está en la pensando tabla una de posible posiciones. final de Copa del Mundo, es decir, para no darles pistas. No, yo no creo que tengan que ver con las pistas. Él hablaba de tener un partido duro que le pueda traer críticas. Oscar Washington Tabárez es director técnico de la selección uruguaya. No le gustaba tener rivales fuertes antes de la Copa del Mundo porque sentía... ¿Pero en qué estamos? A ver, a Javier Aguirre lo trajeron como el bombero, como el que, mira, el último mundial no clasificamos ni siquiera a la misma ronda que habíamos clasificado durante todos los años anteriores. ¿Qué más puede pasar? O sea, arriésgate, juega contra esta gente, prueba, hazlo. Yo por eso decía que cuando comparábamos qué era más importante, si la sub-20 o enfrentar a Colombia para el fin de semana, yo decía que la sub-20 porque yo sabía que a pesar de lo que pasara contra Colombia, todavía hay margen de error, todavía se puede corregir y se puede hacer algo desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde lo que sea, y con estos rivales creo que hay cosas positivas que sacar. Yo creo que no tiene nada que perder, que lo critiquen, igual lo van a criticar, que maten a los jugadores, igual los van a matar, o sea... Si Javier Aguirre y los jugadores tienen mi sensación de resignación, lo mejor es enfrentar a esos equipos. Lo que somos. Vamos a admitir nuestra realidad. ¿Qué más tienes que perder? Vamos con nuestras muy limitadas armas a tratar de lo que dijo Javier Aguirre, competir con ellos. Podemos ganar, empatar, perder, ya se verá, pero competir. Y también creo que por algo no hemos hablado de la sub-20, porque creo que sí fue además un reflejo de todo lo que hemos hablado, empezando con el entrenador. O sea, cambiar el sistema y matar lo que venías haciendo bien en los primeros partidos. Y Argentina ganó con todos los merecimientos a una selección mexicana que hasta pecó de inocente. Cuando viene la lesión de Domínguez, se quedan con 10 y ahí Argentina dice thank you very much. Mate el primero y ahí se acabó el partido. Es que ahí es donde se nota también otra de las carencias del fútbol mexicano en cuanto al fútbol base. Veías la diferencia de madurez competitiva de los chicos argentinos con los chicos mexicanos. O sea, los chicos argentinos... Y no estaban los mejores de No, y Argentina. ni siquiera estaban los mejores, pero los argentinos tenían más calle que Google Maps. O sea, Sí, sabían, sí, sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer, ¿A cómo quién sacar, pegar? a quién ¿Cómo pegar, pegar? cuándo El pegar. equipo mexicano se veía inocente, honestamente, inocente. se veían muy chiquitines. Y esto es roce competitivo desde pequeños. No solamente ese colmillo tan famoso argentino, uruguayo de hay que ganar como sea y tal, sino también eso, el conocimiento integral, las canteras, el La trabajo de las cultura canteras, futbolística. la cultura Eso. futbolística. Al final de esta Argentina solo hay 4 futbolistas que están en Europa y uno, por ejemplo, juega en el Porto B, ni siquiera en el primer equipo, el otro en el Bournemouth y así. El resto juega en la Liga Argentina. O sea, juega en las inferiores de Argentina. Ese es y de él- los que no... No, de los que están ahí. O sea, sub-20. ni siquiera es como que la diferencia sea... Tenemos en el equipo mexicano jugadores que están en Primera División de México, ¿me entiendes? Y siempre hablamos de la comparación entre la Liga Argentina y la Liga Mexicana, ¿cuál es mejor liga? Sí, Bueno, pero estos no jóvenes hablamos de la se están formación. haciendo en No, esa liga. Pero, a ver. Sí, pero históricamente la formación argentina es para que todos esos chicos Sí, estoy de acuerdo. salgan a hacer una vida Claro. y a terminar su formación en otro lado. O sea, yo sí creo que es incomparable y además... Pero los que no han salido se además, están jugando en la liga local. Se están formando en la liga local. Bueno, sí, todavía son muy pequeños. se Y siguen luego se van a ir, formando. y los buenos se van a ir a otro lado. Y se están formando bien, la, además, Y la con una buena base. diferencia No, entre un tipo que lo vio todo, como Diego Placente, seleccionado nacional, Sí. jugó en Europa muchos años, y con todo respeto, Eduardo Arce se quedó cortísimo. Antes de irnos rápido, ¿qué hacemos con Malagón? Uy. Oye, ¿y qué hacemos con ¿Qué hacemos César ¿Quién lo Montes? suple es la pregunta? ¿Y qué hacemos con César Montes también? Edson Álvarez. Ahí es más fácil. Queda retratado en Pero, dos de los pero goles, ¿eh? esa es más fácil, Edson Álvarez. La preocupación no es... Pero prefiero a Edson de central que de medio centro. La pregunta no es qué se ¿Pero hace qué hacemos con con Malagón, Malagón? es qué se hace si sientas a Malagón. ¿Y quién? Bueno, Eso. está Guillermo Ochoa, ¿no? Por eso es la pregunta. ¿Qué hacemos con Malagón? Si ya Guillermo Morir Ochoa con él. está jugando Morir con en él. Chipre Ya está jugando. y Javier Aguirre le dijo no gracias, que no sería la primera vez que le dijera no gracias a Ochoa, ahí está el ejemplo del 2010, pero Malagón, a ver, el primer gol creo que es un error de todos. Hay una mala marca, hay mala distribución, no se nota si México marca en zona personal.
Es un No, desastre la marca. desastre. Número Y uno. no puedes cometer la falta ahí sabiendo que No tienes, puedes cometer que esa tienes falta. problemas en defensa de balón parado y que tienes un lanzador como James enfrente. Pero el último Pero gol, pudo haber hecho más. Estamos todos Sí, conscientes. la salida. él, se agacha, pero todos pudieron se haber hecho agacha. más. Porque ha tenido Todos. problemas saliendo desde hace Pero un rato. el cuarto gol, No, el terrible. cuarto gol es híjole, producto sí de- Es doloroso. es indefendible, porque ¿sabes qué ves ahí? Un arquero inseguro. 100%. Y lo único que no puede ser tu arquero es inseguro. Prefiero que peque Ya. de ¿Sobrado? arrebatado, O lo- sobrado, claro. A No, lo que sea Higuita. inseguro. O te quedas debajo del larguero o atropellas al futbolista y haces un Schumacher en el Mundial 82. Pero quedarte a mitad de Además camino que no tu lo veo. defensa corrige. iba cerrando ¿Se bien. acuerdan? ¿Recuerdan cómo corrige en perdió Guillermo Ochoa? 241 días. No se corrige. Esto es un error que quedó marcado en la gente. Guillermo Ochoa, previo a Sudáfrica 2010, partido amistoso contra Corea del Sur, en Torreón. Ochoa contra Corea del Norte. Hay un tiro de afuera del área y Ochoa se lo come mal. Y en la tribuna estaba Osvaldo Sánchez, portero de Santos, y tiene un gesto que después él se arrepiente de haberlo hecho, porque la gente empieza a gritar, él era el portero de Santos, y la gente empieza a gritar, Osvaldo, y hace la finta como de que se va a saltar a la cancha. Ochoa no volvió a jugar con Javier Aguirre. No, pero fue ante la petición y el reclamo popular. Es otra situación. Pero a ver, No sé si porque acá hubo en Twitter, el Twitter anti-Malagón, salió Durísimo. de las Pero a ver, Malagón ya le habíamos Las visto catacumbas. esto. Ya le habíamos visto esto contra Arabia en la Copa Oro. ¿Se acuerdan? Que le costó un gol. Sí, o sea, creo que Y es le un portero habíamos inseguro visto con la esto selección. también en la final de la Copa Oro contra Estados Unidos, que gracias al Cachorro Montes no termina en gol. O sea, no es la primera vez que con selección, con el América lo hemos visto en varias ocasiones, pero que con selección tiene estas salidas y aún así Javier Aguirre ha seguido en la suya y lo ha mantenido como el portero Yo titular. pondría el ojo en lo que está haciendo Ochoa cada fin de semana, ver realmente si está o no está para jugar la Copa del Mundo y si lo tengo que usar, lo uso. Porque Y ahí está el tal prefiero- Arrangel y reconvocó a Acevedo. Pero- o sea, Otra cosa además, no solamente es el muñeco en la portería, son los errores globales, los errores de marca. ¿Cuánto tiempo hace que llevamos diciendo que los principales problemas defensivos de México eran defensa en balón parado y transiciones? Colombia marca los 4 goles, 2 en balón parado y 2 en transiciones. Y da igual quién pongas de central, ¿no? El problema es que Montes siempre Sí, sale, Montes anda mal, siempre anda mal. sale retratado en este tipo de acciones, en las de contragolpe sobre todo. Pero es que antes, cuando hablamos del balón parado, ya jugaba Ochoa de arquero. O sea, da igual el muñeco que pongas bajo palos. El problema de México en el balón parado y en la transición El balón parece parado no, pero a ver, trabaja porque ¿ese en la último gol se transición- lo marcan a Ochoa? Pues no lo sé. Es que no lo sé. Yo creo que Yo, no. pero yo me voy más al no que al sí. ¿Pero qué Ochoa? ¿Al Ochoa de hace 4 años, el que tenemos Por todo en eso la yo cabeza? seguiría el día a día ¿O de al Ochoa Ochoa? que está en el Chipre? Es que eso es ese es otro gran punto. Bueno, pues los dejamos con este ánimo renovado para enfrentar la Copa del Mundo, ¿no? Si ustedes le van a la selección mexicana, vieron este programa y dijeron, ¿para qué carajos gasté 70,000 pesos en un boleto? Yo les digo por qué. Porque van a estar en el Azteca igual, con la cara Obvio. pintada, cuando México Con la empate playera verde. 2-2 contra Cabo Verde, que también fichó ya su boleto a la Copa del Mundo. Más de ahora o nunca para la banda de YouTube. Dime si ahora